Había una vez en un pequeño pueblito italiano llamado Vinci, un niño que nació un 15 de abril de 1452. Ese niño recibiría el nombre de Leonardo. Desde muy pequeño, mostró una gran curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Leonardo era un niño observador y siempre hacía preguntas sobre todo lo que veía. Su padre, Piero, se dio cuenta de su talento y lo envió a estudiar con uno de los mejores artistas de la época. Así, Leonardo se convirtió en aprendiz de Andrea del Verrocchio en Florencia. Bajo su tutela, Leonardo aprendió a pintar, esculpir y trabajar con diferentes materiales. Sin embargo, no solo se dedicó al arte, también estaba fascinado por la anatomía, la ingeniería y la naturaleza. Leonardo pasaba horas diseccionando animales para entender su estructura. En sus ratos libres, diseñaba todo tipo de máquinas extrañas que imaginaba podían volar o hacer trabajos difíciles más fácilmente. Al pasar los años, Leonardo dejó de ser un aprendiz y se convirtió en un maestro en su arte. Una de sus primeras obras maestras fue La Anunciación, una pintura que, aún hoy, deja a muchos asombrados. Su fama creció rápidamente y pronto los nobles y gobernantes de toda Europa querían tener una obra de Leonardo. Fue entonces cuando llegó uno de los encargos más famosos de su vida, La Última Cena. Le tomó años completar esta obra, pues era muy detallista y siempre quería añadir más y más detalles a sus pinturas. Pero la pintura que se volvió más famosa de todas fue la Mona Lisa. Nadie sabe exactamente quién era la mujer que posó para él, y ese misterio ha hecho que muchas personas admiren y se pregunten sobre ella. Además de ser un pintor extraordinario, Leonardo fue también un inventor. Entre sus cuadernos se pueden encontrar diseños de helicópteros, tanques y hasta un traje de buzo. Muchas de estas ideas eran muy adelantadas para su tiempo y no pudieron ser construidas hasta siglos después. A lo largo de su vida, Leonardo viajó por muchas ciudades, incluyendo Florencia, Milán y Roma. Trabajó para varios nobles, siempre dejando su marca con su talento y creatividad incomparables. Pero, a pesar de su éxito, Leonardo era una persona muy humilde y siempre seguía aprendiendo y explorando nuevas ideas. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519 en Francia, pero su legado sigue vivo hasta hoy. Sus obras y cuadernos no solo nos muestran su genialidad artística, sino también su increíble capacidad para imaginar el futuro. Y así termina la historia de Leonardo da Vinci, un hombre que, con su curiosidad infinita y su increíble talento, cambió el mundo para siempre.